Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día especial, porque hoy día es el día del Señor. Amén. Amén. Y vamos a tener una enseñanza maravillosa, muy cortita, porque vamos a tener también la Santa Cena. Y la enseñanza es el verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Que está en 1 Timoteo 1, del 1-2. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya vamos a ver a qué se refiere esa enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor, que vamos a escuchar, Dios mío, tu santa palabra, Padre Santo, tu santo consejo en tu palabra, Señor, que nosotros nomás lo repetimos, Padre, y enseñamos, nos esforzamos de hacerlo tal como usted lo enseña, Padre. Investigamos para no hacer lo que no corresponde hablar, Dios mío, sino el consejo perfecto conforme, Señor, el contexto de tu palabra, mi Dios. En este día, Padre, rompe cadenas, ligaduras y ataduras. Reprende las tinieblas, se retiren, se neutralicen los poderes antagónicos, los poderes contrarios a tu palabra, los poderes contrarios a tu presencia. Se larguen de este lugar. Limpios estos aires, limpio este hogar, Dios mío. Y el hogar de todos aquellos por donde va a llegar estas ondas con esta palabra, Dios mío, que tu buen espíritu toque, Padre, las vidas, los corazones, las almas, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vamos a ver una enseñanza, amados hermanos, que el tema es verdadero hijo en la fe, y como ya dijimos, 1 Timoteo capítulo 1, del verso 1 al verso 2. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a ver acerca de, porque estoy estudiando, ahorita empecé a estudiar las cartas pastorales, que son 3, 1 y 2 Timoteo y Tito. Entonces, hermanos, aquí Pablo, el apóstol Pablo, que ya sabemos quién fue Pablo, fue el hombre llamado por Dios, un apóstol por mandato de Dios, elegido directamente por orden divina. Entonces, este hombre, amados hermanos, estaba capacitando. Y siempre desde que se entregó y empezó en el ministerio, él, después de prepararse, porque él se preparó en ayuno, oración y en la palabra, y de ahí salió a enseñar, a ser discípulo, amados hermanos. Entonces este hombre empezó, pero en los últimos años, amados hermanos, ya de su vida, este joven Timoteo, porque él fue un joven que lo acompañó hasta antes de la muerte antes de la muerte de Pablo, porque él fue encarcelado al final de sus tiempos, amados hermanos, después de haber ya predicado y haber hecho la voluntad de Dios, Dios ya se lo llevó al descanso eterno, se lo iba a llevar. Entonces él dice que él fue a un lugar, Listra se llama, donde era, donde nació este chico, era allá donde es Turquía, antes se le llamaba el Asia Menor, no está en Israel. Él era hijo de una madre judía y de un padre griego, amado hermano. Entonces Pablo, para que los demás no digan nada, tuvo que circuncidarlo, aunque él ya habían enseñado en Jerusalén de que habían la Torah, la habían conforme las enseñanzas de Jesucristo, porque Cristo ya había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces habían hecho, porque en el Antiguo Testamento era de que tenían que circuncidarse y otras cosas más, pero cuando vino Cristo, vino a enseñar, amados hermanos, el Señor el Evangelio como correspondía. Entonces ellos, porque muchos judíos legalistas querían que todos se circunciden y que todos hagan lo que la ley decía. Pero Cristo vino a poner todo en orden. Entonces ellos hicieron una reunión en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, y lo que habían decretado conforme las escrituras, conforme el contexto correcto que lo habían interpretado estos doctores de la palabra, que habían caminado con Jesucristo, que habían estado en la presencia del Señor. Entonces eso iban por todas las iglesias enseñando que ellos tenían que guardar. Esa era la forma de creerle, la enseñanza de la palabra que ahora ya está escrita, amados hermanos, con tinta, y fue formándose en ese tiempo de Pablo la Biblia, pero ahora ya está formada totalmente. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Pablo llamó a un joven
Este era un jovencito, amados hermanos, que vivía con su abuela y su madre, pero era un joven, amados hermanos, que se había enamorado de cabeza hasta los pies de Jesús. Desde que él escuchó el evangelio, amados hermanos, este hombre fue un hombre que se entregó con todo su cuerpo, su alma y su espíritu. Y nadie lo callaba a él. Él era un joven que iba por doquiera y tenía buen testimonio de los hermanos de Listra. Y creo que fue en el tercer viaje misionero, si no me acuerdo de Pablo, no me acuerdo, el tercer viaje a Éfeso, amados hermanos, dice que los hermanos le hablaron bien de Timoteo a Pablo, y Pablo lo tomó a cargo a él, amados hermanos, lo tomó a cargo a Timoteo, y de ahí se lo empezó a llevar a Corinto, a Tesalónica, se lo empezó a llevar a un pilo de lugares, hermanos, y él obedientemente, ese joven, mire, Pablo era mayor que él, pero él se enamoró de Cristo, que él se entregó a servir a Dios y iba de un lado a otro y de otro lado. Y este joven, amados hermanos, Pablo lo puso como pastor en la iglesia de Éfeso. Antes de morir, Pablo lo estableció allí. Pero vemos que después él murió, lo mataron también a este joven. A Timoteo fue muerto, hermanos, por causa de no se sabe si fue en el tiempo de Nerón que lo mataron a él, o de Vespasiano, o de Domiciano, no sé en cuál de ellos, pero él fue llevado al martirio también este joven. Miren, hermano, los que han pagado, cómo tener la gente que tiene la Biblia llena de polvo, que no la lee, que no la escudriña, va a ser cuando se presenten delante de Dios, Dios les pedirá cuenta de lo que han hecho, porque esa Biblia que fue escrita y traducida con sangre, hermano, desde la antigüedad los profetas fueron muertos por predicar la palabra y no merece. No corresponde que la gente la tenga la Biblia como cualquier objeto más, como cualquier basura, hermano, porque la Biblia es la santa palabra de nuestro santo Dios. Y amados hermanos, y por eso tenemos que valorar todo el esfuerzo que hicieron los hombres que escribieron la Biblia inspirados, porque fueron hombres que escribieron la Biblia, no fueron ángeles, como hay sectas religiosas que no son correctas, donde dicen que se presentó un ángel y el ángel les decía esto, escribe, escribe. Acá fueron hombres, pero la diferencia de estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Entonces, voy a leerles la biografía de este joven. Dice, amados hermanos, Timoteo quiere decir que adora a Dios. El apóstol Pablo, dice, pasó a Listra, a Licaonia, donde llevó a Cristo, a Eunice y a Loida, respectivamente, la madre y abuela de Timoteo. Timoteo también se convirtió en esa época a Cristo. Su madre era judía y su padre griego, según Hechos 16, capítulo 16, versículo 1. Dice que nació en Listra, una antigua ciudad ubicada en la actual Turquía. Acompañó a Pablo en muchos viajes misioneros. Fue pastor de la iglesia de Éfeso. Una antigua tradición afirma que siguió dirigiendo la iglesia en Éfeso y que sufrió el martirio bajo Domiciano o Nerva. Cualquiera de esos dos emperadores fue dirigida a la muerte para este joven. Hermanos, ¿por qué obtuvo ese título de Pablo, verdadero hijo en la fe? Pablo le dijo a Timoteo, tú eres un verdadero. Y Pablo no era cualquier cosa, hermano. Pablo era un hombre de unción. Pablo era un hombre que te daba miedo ponérsele al lado si usted andaba en pecado, porque los hombres llenos del Espíritu Santo en ese tiempo, amados hermanos, eran especiales, hermanos, que el Espíritu Santo les hablaba y los exhortaba, amados hermanos. Entonces Pablo le dijo, mire el privilegio, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dijo eso Pablo, hermano? En 1 Timoteo 1, 3 y 4, porque era muy obediente y se desempeñaba en la tarea que se le encomendaba, sin olvidarnos que él fue recomendado por los hermanos en Listra y en Iconio, que hablaron bien de Timoteo. Mire, hermano, a Pablo lo recomendaron ahí los mismos hermanos de la iglesia. Le dijeron, mira, este joven es de buen testimonio. Mire, Pablo no vivía allí, Pablo estaba lejos. A Timoteo no le importaba
de quedar bien ante Pablo. A él le importó antes de que Pablo llegue de amar a Dios, hermanos, de amar a los hermanos, de predicar sin ningún interés, hermanos, de que lo pongan de líder. Es cuando la persona se entrega a Dios, hermano, de todo corazón. La persona no está viendo agradar a los hombres, hermanos, sino solamente agradar a Dios, que es lo más importante. Y el resto es añadidura, hermano. El resto, Dios, hermano, se encarga de hacer la obra. Mira, hermano, ¿cuáles eran las tareas que se le encomendó a este joven? A él y a Tito, hermano. Sino que estoy hablando solamente de 1 Timoteo, pero Tito también fue otro que fue llamado al pastorado por el apóstol Pablo. Y amados hermanos, a él también se le llama un hijo en la fe. Mire, que enseñe la doctrina del evangelio de Jesús y que exhorte a los falsos maestros a que se aparten de las falsas enseñanzas y que no presten atención a enseñanzas humanas o de hombres en cuanto a lo espiritual, sino que sean edificados con el conocimiento de las escrituras que habían ya en ese tiempo. O sea, explicaba las decisiones tomadas, es lo que ya les expliqué antes, que les enseñen las decisiones que habían tomado en el concilio acerca de cómo conducirse en cada iglesia a la voluntad de Dios, porque ellos lo que querían, ellos lo que estaban haciendo antes de que Pablo entre al ministerio, porque Pablo cuando entró al ministerio ya estaban los discípulos, ya estaban los apóstoles, y ellos eran un poquito cobarditos, hermanos, muchas veces, como nosotros, ellos eran como nosotros, eran chismosos, habladores, peleones, querían ser más que el otro, como nosotros, hermanos. Ellos no eran nada fuera de este mundo, pero el Espíritu Santo, hermano, es el que fue haciendo de ellos los grandes que después fueron, hermano. Y es lo mismo con nosotros, hermano. Nadie, por más pequeño que sea el crecimiento, cuando usted se esfuerza, madruga, estudia la Biblia, buscar a Dios, si le dicen vaya a hacer esta obra, usted va sin renegar, va para la gloria de Dios, amados hermanos, y busca y sirve y trabaja, o el Espíritu Santo la motiva a hacer alguna actividad, usted lo hace, amado hermano. Entonces, qué importante. Se está durmiendo mi hermanita América. No, estoy despierto. Aleluya. Ya iba a exhortarte. Yo no duermo. No duermes. Yo sí duermo. Dice, hermano, ¿cuáles eran las tareas que se le encomendó? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber las tareas que se nos han encomendado y están en las escrituras. Por eso, hermanos, siempre se les ha de decir que hay que escudriñar las escrituras porque allí está la vida eterna, hermano. Y con esa palabra y ese conocimiento es que nosotros podemos hablarlo bien, las escrituras, y que el Espíritu Santo tome nuestra lengua, hermanos, para que nosotros hablemos. ¿Cómo puede usarnos el Espíritu Santo si no tenemos palabra memorizada, grabada en el alma? Hermano, ¿por qué la preocupación de Pablo? Mire, Pablo ya sabía que iba a morir. Estaba cerca del martirio. Aquí, yo no sé si está hablando aquí en este momento, no sé si fue en el tercer viaje misionero, creo que fue ahí que lo dejaron libre por un tiempo y después lo apresaron, ya en el que lo apresaron la segunda vez, ya lo mataron en el tiempo, porque le dieron arresto domiciliario. Esto de los arrestos domiciliarios, eso existía desde muchos años atrás, que ahora se ve, usted escucha en la televisión que le dieron arresto. Esto existía desde tiempo atrás, amado hermano. Entonces, Pablo se preocupaba, amados hermanos, de estos testimonios. ¿Por qué? Porque para que las almas se salven, viniendo al conocimiento de Cristo, aceptándolo a Él y a su palabra, y que no se salgan los hermanos de la santa doctrina que habían recibido y no escuchen a falsos maestros. Versículo 5 está lo que voy a decir. 2. Porque en esta labor de buscar la salvación de las almas hay un propósito que es desarrollar el amor nacido de un corazón limpio y tener una buena conciencia y una fe no fingida. Mira, hermano, yo traje un concepto de esto. ¿Qué es un corazón limpio? Un conceptito que lo encontré en internet, pero me gustó y lo traje. Dice, se refiere a la pureza espiritual.
Un estado de rectitud que se busca a través del arrepentimiento, la fe y la oración. Mira, hermano, el siervo de Dios tiene que tener un corazón puro, un corazón sano, hermano, sin malicia, sin malos pensamientos, sin malos deseos, amado hermano, sin crítica, murmuración, sin estarle viendo la debilidad a los demás, hermano, sino perdonando 70 veces 7, que quiere decir toda la vida, hermano. Usted no va a estar mirando que el hermano se peina así, que el hermano se viste así. Nosotros tenemos que ser puros de que usted va a una casa, usted no va después a decir, esa hermana puerca, esa hermana cochina, esa hermana. Eso es ser malo de corazón. No es correcto, hermano. Nosotros si vamos a un hogar, vamos a visitar a la persona y vamos a hacer la obra de Cristo. Y en nuestro corazón no estamos viendo si tenía limpia la casa, si tenía sucio, si estaba peinada. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios y en nuestro corazón no entran esa iniquidad, amado hermano. Que entró en el tiempo cuando estábamos recién empezando a formarnos como líderes y cuando estábamos sin Cristo. Pero ya, amados hermanos, en este tiempo de crecimiento espiritual, el que ya está crecido, ya su corazón es puro, hermano. Ya no está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y también dice tener un corazón sincero. ¿A qué se refiere? Dice a la honestidad y transparencia en las intenciones y acciones de una persona, así como a la sinceridad en sus sentimientos. Mire, gente que a usted la mira, pero por dentro la quiere matar. Hay gente que a usted lo mira, pero por dentro lo están criticando, están viendo la maldad, cómo hacerle daño, cómo quitarle su mujer, cómo quitarle sus propiedades, amados hermanos, y eso en el pueblo de Dios tenemos que en lo mínimo sacar ese corazón malvado. Tiene que ser sincero, puro, lo que usted habla tiene que ser de corazón. Y si hablamos algo que no es, corriendo, ir de rodillas al Señor, perdóname, Señor, límpiame esta maldad y ayúdame a no ser hipócrita y a ser sincero. Y también dice que tenemos que tener buena conciencia. Dice, se refiere al estado interno de una persona que se siente cómoda, con paz y tranquilidad interior, que una persona siente al saber que ha actuado con sus valores morales y principios éticos. Es una sensación de no haber causado daño. Mira, hermano, cuánto daño causamos una vez en nuestras vidas, cuando no entendíamos, quizás estando en Cristo, y cuando estábamos sin Cristo lo hacíamos de continuo, porque esa era nuestra naturaleza malvada, amados hermanos. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos que tener una buena conciencia, sabiendo que hicimos la voluntad de Dios, sabiendo que no ofendimos a nadie, amados hermanos. Y también dice de una fe no fingida. Eso es lo que se desarrolla cuando uno sirve a Dios. Que tiene una fe no fingida, amado hermano. O fe sincera. Es una creencia auténtica y genuina en Dios o en Jesucristo. Sin hipocresía o simulacro. Confianza total y verdadera en Dios con una convicción que se refleja en la vida y acciones de la persona. Mi hermano, esta fe no fingida, hasta en la oración nosotros la tenemos muchas veces, pero que tenemos que hacerla madurar en nuestro crecimiento espiritual. Cuando uno ora, usted tiene que creer, hermano, que está en la presencia de Dios. Usted tiene que creer. Por eso hay gente que está con los ojos abiertos y está orando. Hermano, ¿qué oración es esa, hermano? Usted tiene que creerle que Dios existe, a menos que usted vaya en ayuno y oración y esté guiándose por el Espíritu, ministrando al pueblo y está mirando, pero ya usted oró, gimió, buscó a Dios, se llenó del Espíritu, y ahora usted empieza a ministrar y el Espíritu Santo, esa es otra cosa. Esos son los liderazgos, amados hermanos, que Dios los pone a ministrar por un hermano, otro hermano. Pero de ahí cuando nosotros oramos, amados hermanos, yo me acuerdo cuando yo, hace años atrás, pues, que todavía mi fe no era sincera, mi fe no era crecida, y yo oraba, y oraba por orar, hermano.
pero no sentía que estaba en la presencia de Dios. Uno ahora tiene que sentir que está orándole al Ser Supremo, hermano, que uno está en esa presencia, hermano, y que uno las tiene que sentir. Usted tiene que sentir esa presencia cuando usted ora. Anoche me pasa algunas noches en la oración que hacemos, que a veces yo me estoy durmiendo. Ay, Dios mío, en mi mente y mi espíritu le digo, Señor, no permita, Señor, que vaya a hablar alguna aberración, porque a veces hay segundos que me quedo como dormida, porque como ustedes saben que yo me levanto a las 4 de la mañana, a veces a las 3, y ya no duermo, porque ya no duermo. Y ya a las 10 de la noche ya es mi hora de dormir. Y nos toca la oración a las 10, que hacemos con los hermanos. Y ya cuando estoy orando, Dios mío, me quiero perder ya de la oración. Uy, Dios mío, no, en segundos le digo, Señor, no permite, ayúdame, Señor, hasta terminar la oración. Y me limpio, ya me arreglo y me quedo seca, hermano, en la cama. Entonces, qué importante, hermano, es la madurez espiritual que nos llama el Señor a tener. Esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo, amados hermanos, de exhortarle, hermano. ¿Por qué usted exhorta a su familia? Porque lo ama. ¿Por qué usted le corrige a su hijo? Porque lo ama, hermano. ¿Para qué le da esta actividad el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, para que sepa que, primero, muchos en el caminar por la vida se desvían del santo evangelio. 2, se llenan de vanagloria. Mire, hermano, en el tiempo de Pablo, muchos compañeros de él lo abandonaron a Pablo, hermano. Uno por miedo, porque a Pablo lo tenían ya preso, o lo estaban persiguiendo en el tiempo de Pedro, Juan, todo en ese tiempo, amados hermanos. Entonces muchos se apartaban por miedo, eran cobardes, hermanos. Que Dios nos libre de ser cobardes. Y otros por vanagloria, que se jactaban, amados hermanos, se jactaban que querían ser mejor que Pablo, querían ser doctores, dice el apóstol ahí en el capítulo 1 de Timoteo, y no sabían ni lo que decían, nada, no entendían, amados hermanos. Entonces, por eso, amados hermanos, que el apóstol Pablo instruye a su hijo Timoteo, y por eso que los líderes recibimos instrucciones, hermanos. A nosotros nos reúnen, nos enseñan, vamos al instituto bíblico, a veces tenemos actividades pastorales y ahí nos instruyen, nos dan consejos, nos hablan. Entonces nosotros tenemos que siempre estarnos preparando, hermanos, siempre para evitar que nosotros entremos en doctrinas erradas, que nosotros entremos en cosas negativas, porque si el líder entra en lo malo, qué bueno le va a enseñar al pueblo, hermanos. Por eso es importante cuidar el corazón, hermano. Y como conclusión, que ya terminamos, dice, cada persona es llamada a cumplir una misión. Unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Mi hermano, un apóstol, según los teólogos, según las enseñanzas que yo leo a veces, eran solamente los 12 discípulos, hermanos, que Jesucristo, porque unos requisitos era de que tenían que verlo a Jesús cara a cara, tenían que haber escuchado sus enseñanzas, y eran gente capacitada con dones, prodigios, milagros. Pero también un apóstol puede ser una persona, hermano, que lleva enseñanzas, que viaja enseñando y fundando iglesias, y que en ellos se ha desarrollado el ministerio de los dones espirituales. Yo en el tiempo, hace años atrás, una ocasión fui donde un pastor con el cual yo me estaba aliando en la obra de Dios, hace años. Y él me dijo, vamos acá donde el apóstol, perdón. Y ya el apóstol estaba que pedía las ofrendas, que le lleven en plata, ofrendas. Entonces muchos malinterpretan, hermanos, los ministerios. Muchos malinterpretan la obra de Dios. Esto no es pedir dinero. Todo lo que es dinero tiene un orden en las escrituras, hermanos. No es que yo me voy a llenar de dinero por ser la pastora, que me traigan plata para mí. No es así. Entonces, amados hermanos, muchos confunden. Entonces, porque no les ha amanecido Dios. Pero nosotros tenemos que entender que esto lo hacemos por amor y con amor. Y muchas veces en nuestro bolsillo invertimos en la obra de Dios y Dios no nos paga dándonos salud, dándonos vida y en el futuro la eternidad. Miren, hermanos, para terminar, ¿a qué nos llama Dios, hermano? A que procuremos que seamos llamados hijos en la fe de Dios.
Me descuidé de la hora, pero estamos bien, hermano Luis, porque no nos han dicho los 15 minutos todavía. Entonces vamos a orar, amados hermanos, para ya terminar esta oración y darle paso a mi hermano Luis. Estamos bien con el tiempo, así que vamos, alcemos nuestras manitos al cielo. Él es el siervo de Dios. Todo este año va a llevar la Santa Cena. Y si Dios dispone, hasta el próximo año, si Dios nos da vida, todo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Señor. Aquí estamos en fe, Padre. Creemos que estamos delante de ti, oh Padre. Oh Ramakandalaya. Oh bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias por las peticiones respondidas, Padre. Y gracias por las que nos vas a responder en tu momento, Padre. Que seamos pacientes, Padre mío, para creerte y esperar en tu tiempo, Señor. No en nuestro tiempo, Padre. Nosotros nos afligimos y queremos las cosas rápidas, Padre. Pero es en tu momento, Señor. Por eso en este día, Padre, aquí estamos agradecidos por esta enseñanza de Pablo, Padre mío, cómo instruyó y levantó un gran obrero tuyo, mi Señor, que preparó al pueblo, Padre, como pastor de ovejas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser gente, Padre, que amemos tu palabra hasta la muerte, Padre, que amemos tu palabra con devoción, con amor, con respeto, Padre, en el nombre de Jesús, que nadie apague el fuego de Dios en nuestras vidas. Que nada nos haga alejar de tu voluntad y todo lo que quiera engañarnos para alejarnos de tu voluntad. Señor, tú lo reprendas, no permitas que nada ni nadie nos aleje, Padre, del camino correcto de tu palabra, mi Señor. Tú sé guiando nuestros pasos cuando nos querramos desviar, tú endereza nuestras pisadas, Padre, porque nosotros como humanos podemos errar, Padre, pero tu Espíritu Santo en nosotros, Padre, es el que nos va a guiar a toda verdad, Señor. Oro por mis hermanos presentes. Alcen sus manitos al cielo y abran sus manitos, hermano. Abra su manito ahí. Señor, por todo. Y lo que están visualizando y van a visualizar. Abran también tu manito, ábrela. Dile, Señor, en este día límpiame de toda maldad y derrama de tu Santo Espíritu. Derrama, dile, derrama y lléname, dile, llena esta copa, dile, llena con fe. Díselo con fe a Dios, llena nuestras vidas de tu gracia, de tu amor, de tu sinceridad, de tu pureza, mi Señor. Lo creemos, Padre, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano Luis. Amén. 14 minutos.